Preguntas importantes. Somos estudiantes. ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál clase no te gusta nada? ¿Cuál clase no te gusta nada? ¿A qué hora tienes la clase de español? ¿A qué hora tienes la clase de español? ¿A qué hora tienes la clase de música? ¿A qué hora tienes la clase de música? ¿Cómo es la clase de inglés? ¿Cómo es la clase de inglés? ¿Cómo es la clase de ciencias? ¿Cómo es la clase de ciencias? ¿Qué necesitas para la clase de arte? ¿Qué necesitas para la clase de arte? ¿Qué necesitas para la clase de matemáticas? ¿Qué necesitas para la clase de matemáticas? ¿Qué te gusta hacer en la clase de español? ¿Qué te gusta hacer en la clase de español? ¿Qué te gusta hacer en la clase de música? ¿Qué te gusta hacer en la clase de música? ¿Quién enseña la clase de arte? ¿Quién enseña la clase de arte? ¿Quién enseña la clase de inglés? ¿Quién enseña la clase de inglés? ¿Qué tienes que hacer en la escuela? ¿Qué tienes que hacer en la escuela? ¿Qué tienes que hacer en la clase de inglés? ¿Qué tienes que hacer en la clase de inglés? ¿Qué tienes que hacer en la clase de educación física? ¿Qué tienes que hacer en la clase de educación física? ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál clase no te gusta nada? ¿Cuál clase no te gusta nada? ¿A qué hora tienes la clase de español? ¿A qué hora tienes la clase de español? ¿A qué hora tienes la clase de música? ¿A qué hora tienes la clase de música? ¿Cómo es la clase de inglés? ¿Cómo es la clase de inglés? ¿Cómo es la clase de ciencias? ¿Cómo es la clase de ciencias?
¿Qué necesitas para la clase de arte? ¿Qué necesitas para la clase de arte? ¿Qué necesitas para la clase de matemáticas? ¿Qué necesitas para la clase de matemáticas? ¿Qué te gusta hacer en la clase de español? ¿Qué te gusta hacer en la clase de español? ¿Qué te gusta hacer en la clase de música? ¿Qué te gusta hacer en la clase de música? ¿Quién enseña la clase de arte? ¿Quién enseña la clase de arte? ¿Quién enseña la clase de inglés? ¿Quién enseña la clase de inglés? ¿Qué tienes que hacer en la escuela? ¿Qué tienes que hacer en la escuela? ¿Qué tienes que hacer en la clase de inglés? ¿Qué tienes que hacer en la clase de inglés? ¿Qué tienes que hacer en la clase de educación física? ¿Qué tienes que hacer en la clase de educación física?